Pensemos, acuarelitas, ya saben que las acuarelas que a mí me gusta trabajar son las de Winsor and Newton, las Cotman, las pastillas, son las que mis preferidas por la opacidad, no tienen tanto brillo, la consistencia del color es muy buena, es bastante fuerte el color, como un poquito ya pigmenta bastante bien. Entonces ya saben que esa va a ser mi paletita y con la consentida. Pincelitos, ahorita voy a estar trabajando tres pinceles, voy a estar variando tres pinceles, uno que es un pincel número 6, un pincel número 4 y un pincel doble cero. ¿Sí? Estos dos pinceles que tengo aquí, esos son de Camproid, de los de Giotto, y este es un Skoda. Pero no necesariamente es que el Skoda haga mejor trabajo que el otro o uno mejor que el otro, ¿no? Simplemente pondremos que algo importante para el tema de la acuarela es el tema de las puntas, que las puntas sean bastante bien cuidadas y que cuando el pincel esté húmedo siempre mantenga la punta. ¿Por qué lo digo? Porque hay unos pinceles que tú ves puntudos, pero en el momento de humedecerlo, el pincel está así puntudito y lo que hace es ¡pruc! Se abre. Entonces, esos pinceles no son muy chéveres para poder trabajar ni la acuarela ni los detalles. Entonces, recomendación, los Carroy y Otto. Y si quieren un poquitico más para poder invertir en estos, les recomiendo el Skoda. Este es la serie Barroco que está chévere, la verdad está bastante chévere, pero a mi parecer prefiero la serie Perla. Algo. Ah, ya. La serie Perla. Entonces, recomendación, o el Marroco o la serie Perla. Bueno, vamos a comenzar con ese rostrico. Hago un acercamiento aquí. Colores que voy a empezar a coger, o que voy a empezar a trabajar. A ver, los voy a correr aquí un momentito, voy a trabajar acá con esta paletica. Voy a trabajar prácticamente tres colores como mi base inicial, que van a ser el amarillo, el ocre, específicamente, el amarillo ocre. Voy a coger un rojo y por acá voy a sacar un poquito de blanco. Blanco, saquen bastante blanquito y listo. Use blanco va a ser el encargado de bajarle la intensidad al tono de estos dos colores. Es decir, tenemos un amarillo muy brillante, tenemos un rojo muy brillante. Lo que quiero acá es empezar a mezclar estos dos tonos y empezar a ver, listo, cuál es el punto ideal que nosotros queremos de calidez del color. Entonces, con ese rojo sutil empezamos a encontrar ese color. Bien, ahí lo van a encontrar. Listo. Es el de hacer nuestro tono bien por ahora. Claro, nosotros lo que vamos a empezar a buscar es con un poquito de agua, empezar a encontrar ese primer tono clarito que va a ser nuestra base. ¿Sí? Y lo que tenemos aquí es listo. Yo quiero... A ver, voy a parar ahí un momentico porque recuerden que cuando estamos trabajando acuarela, preferiblemente no es armar un charco de pigmento, exacto, así todo este cancito llenado de un montón como se dice mi acá. No, aquí es poner un poquito, combinar. Agregué un poquito de agua con una gotica y combine con un poquito, ¿cierto? Y voy haciendo todas mis mezclas alrededor para ir creando toda mi paleta que voy a usar. ¿Ve? Entonces, no se acostumbren a crear charco y cantidades de pigmento. Eso realmente no es tan interesante y no es tan bueno. ¿Por qué digo que no es tan bueno? Porque digo que no es tan bueno. Porque las imágenes te empiezan a quedar un poco planas. O sea, cuando tú estás trabajando más que todo en rostros, que el rostro tiene tantos tonos. Finalmente tú lo que necesitas es eso. Tú ves acá la mano y tiene por acá verdes, tiene violetas, tiene rojos, tiene naranjas, tiene amarillos, tiene un montón de tonos. Entonces cuando estamos haciendo eso es bueno que empiecen a hacer distintos tonos para enriquecer la ilustración.
Entonces lo que va a hacer es coger desde este tono, pero me lo va a llevar con un poquitito de agua, ¿ok? Este tono más agua. No lo dan el completo, no lo aclaren tanto porque este lo vamos a necesitar así mucho más puro. Bueno, ahora sí, vámonos para el dibujito. Cojo un poquitico de este que tengo aguadito. Voy a poner una primera capa que la voy a poner bastante plana. ¿Listo? La voy a poner rápido y la voy a poner bastante plana. Lo único que voy a cuidar son unas pequeñas luces. Cojo agua, cojo pigmento, aclaro acá, un poquito más de agua. Listo, ahí tengo mi tono. Comienzo desde una esquina, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Porque hay veces que arrancan por acá o por acá. Y el problema de analizar por aquí es que me voy a empezar a encontrar con que tengo que ir hacia arriba, hacia el lado, hacia abajo y voy a tener que trabajar bien rápido. El ideal es coger desde un punto para poder ir bajando el pigmento sin que tenga que empezar a cambiar la dirección de la gradación. Tomo mi color. Voy a ir con el pincel bastante húmedo, miren, les voy diciendo, cojo un poquito más para no dejar que se me seque. Voy bajando, cojo un poquito más, aquí va mi primer brillo. Brillo, la puntica de la nariz, brillo, aquí en la puntica de la nariz, bajo, cojo agua, un poquito más de pigmento, bajo, dejo un poquito de brillo, y completo aquí abajo. Agua, seco un poquito y arrastro este color. Como tenía que encontrarme con esta nueva área, es preferible en ir y decirle, voy a mantenerme en este punto, gradando, para poder decir, listo, voy a coger un poquito más de tono y comenzar como con una nueva gradación. Listo. Pues ahí ya completamos nuestra primera área de color con nuestra primera base de color. Bueno, listo. Entonces tenemos nuestro primer tono. ¿Qué es lo que pasa? Que ese primer tono, si se dan cuenta, de alguna manera es como un poquito amarillo, ¿cierto? Tiene cierta tonalidad como cálida, pero de alguna manera es un poco amarillo. Esto es bueno, esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque es un tono que a ti te va a dejar empezar a manejar las diferentes áreas de color, por ejemplo, los rojitos, los rosaditos y todos los tonos que vayamos a querer meter adicionales. ¿Y por qué es tan bueno? Porque tenemos base de amarillo, que es en un círculo vendría amarillo, naranja, rojo, ¿cierto? Vendría en ese orden, como la torre de la transparencia, vengo a poner el orden desde el claro hacia el oscuro. Si yo tengo esta base y me queda muy rosada, estaría diciendo que en el círculo me estaría como devolviendo. Por ende, cuando yo le vaya a poner el amarillo a ese rosado, lo que va a hacer es abrirme huecos y manches. Por eso es mejor estar trabajando o pensando que debo trabajar con los colores claros en el orden del círculo cromático, ¿sí? Y no devolverse desde lo oscuro. Ya tengo esa primera base, tengo estos primeros brillos, que son donde voy a imitar que tengo mi luz. ¿Sí? En este punto, por más que yo haya puesto el color un poco plano, yo ya le estoy diciendo a la nariz, que es la parte más sobresaliente del rostro,
y le estoy diciendo que te voy a poner una luz frontal. ¿Sí? Ahora, vengo a mi paleta. Vuelvo a mi tono. ¿Se acuerdan que preparamos? Pero ahora no lo estoy llevando con agua, sino un poco más concentrado. Por eso era tan importante que les decía, no es necesario llenar de agua, llenar de charco, porque aquí este tono es el que yo voy a aprovechar en este momento. Siendo el mismo, la concentración de color es mucho más fuerte. La concentración de color es mucho más intensa. Vamos a identificar ahora en qué áreas voy a trabajar esas sombras. ¿Cómo? Primero, tengo una profundidad en el ojo, ¿cierto? Está el ojo y tengo el área de la nariz un poquito más profunda. Voy a poner acá un poquito. ¿Ok? De a poquitos. No tenemos que estar rellenando demasiado. Simplemente de a poquitos pongo un toquecito, un poquito de agua, seco mi papel en mi papelito secante y empiezo a arrastrar el color. Bien. Una pequeña sombra para un pequeño volumen. ¿Sí? Tengo que identificar en qué momento o en qué posición se encontraría el resto de sombras. Aquí la poso porque la cuenca del lobo me genera esta profundidad, ¿cierto? Entonces, ahí es donde identifico en qué posición poner esa sombra. Les estaba diciendo que aquí estaba poniendo la sombra, y debajo la sombra del ojo, empezar a identificar como ciertas profundidades del rostro para poder empezar a sacar nuestros volúmenes. ¿Sí? Seguimos. Damos fuerza al tono con la intensidad del color. Y el ejemplo. Ya tengo acá mi parte de abajo del mentón. Puedes ponerle acá. Run, en toda esta área, mira. Porque es toda la parte baja del rostro. Agua, seco, vinagrado, hacia arriba. Acá. Me queda esa manchita de lado hacia abajo. ¿Sí? De a poquitos, de a poquitos. Fíjense cómo empezamos a sacar ese volumen de este rostro. Una base identificada, áreas grandes de sombra y de una vez se empezó a ver ese volumen de ese rostro. Volvemos un poquitito más de tono. Arriba, esta parte del parpadito. Carmen, ponen una pincelada y ahí les queda como ese charquito. Alba limpia su pincel, secan su pincel y no le van a meter más agua, que nos interesa es limpiar. Esto lo que va a hacer es recoger esa gota, agua, secan y con la puntica nomás, no necesitan aplastar el pincel, o sea, no hacerle aplastar el pincelito, sino solamente esta punta. Con el borde, mueven. Si sienten que el color se les está arrastrando demasiado, simplemente secan su pincel, no le metan más agua, sino lo secan. Chévere, ¿no? Ok. ¿Qué cosas son importantes de empezar a identificar acá? Y tengo identificadas mis áreas de sombra. Yo estoy trabajando suave, pero yo sé que en algunas partes puedo trabajar mucho más contraste. ¿De qué va a depender el hecho de que yo pueda trabajar mucho más contraste, más acelerado? Uno, de tu agilidad en el proceso de la gradación, porque en el color más oscuro, pues ya es que no vas a poder corregir la gradación si se te mancha. Dos, en el momento en que empieces a ver que el papel se está maltratando. ¿Por qué? Porque como empezamos a poner
tantas capas, entonces el problema va a ser que como pones mucha humedad, el papel se va a empezar a maltratar. Entonces no todos los papeles tienen como la misma resistencia. Entonces si tú empiezas a ver que el papel empieza a fallar, tienes que acelerar el proceso en cuanto a las sombras. El proceso en esas sombras va a ser mucho más ágil en un papel más débil. Es importante dejar secar, ir dejando secar. ¿Dónde tenemos otra sombrita? Aquí, en esta partecita donde la sonrisita te va a dar un poquito. Ahí puedes dejar simplemente ese poquitito, manchita como lo hemos hecho siempre, agua. Seco mi pincel y recuerden, solo la puntica, un poquitico, no arrastren mucho, solamente es para perder la línea de esa mancha. ¿Ok? Siempre con poquito, siempre los toquecitos son pequeñas gradaciones con la punta del pincel. Voy a voltear aquí un segundito la imagen, ¿listo? Voy a voltearla acá, le van a ver patas arriba, pero necesito hacer una gradación en mi sentido, ¿sí? Porque estoy diciéndoles miren dónde tengo yo la mano, donde tengo el pincel y la gradación va hacia mí, ¿sí? Hacia mí. ¿Qué pasa si empiezo a trabajar de esta manera? Y pondría un poquito y empezaría a hacer la gradación al contrario, es decir, la punta del pincel va hacia el otro lado, lo que va a pasar es que se me va a empezar a manchar mi grabación. Por eso es tan importante, siempre que ustedes van a hacer una grabación, oriente del papel para que la grabación vaya en el sentido hacia atrás del pincel, para que el pincel vaya llevando esa grabación. Cojo un poquito de pigmento y voy a poner un poquitico. Acá no necesitan venir y ponérsela toda. Bueno, si lo quisieran hacer, tendría que ser un poco más ágil el proceso, ¿no? Llegaría a ampliar un poquito más esta sombra. Agua, seco, puntica del pincel, arrastran, arrastran su color. Estamos haciendo, dándole redondez a todo el rostro. ¿Y saben cuál es la ventaja? Que como estoy cogiendo muy poquito pigmento, muy poquita agua, muy poquito humedad, a la final esto se está secando muy rápido, porque en el momento que tú estás encharcando demasiado, los procesos se van a volver mucho más lentos porque tienes que esperar a que se seque, o si trabajas en un video, pues se te va a empezar a abrir unos huequitos, unas manchas o los bordes oscuros, en fin, va a empezar a pasar varias cosas. ¿Se puede combinar con lápiz de color? Sí, claro. O sea, yo puedo, digamos, podrías generar estas dos bases iniciales. Digamos, esta primera que pusimos, puede empezar a proponer esos primeros volúmenes y después rematar con el color. ¿Mm? Es decir, sin problema, tú puedes llegar a hacer eso, puedes empezar a definir, digamos, esta primera base de color y después poner, digamos, grafito. Sí, aquí todas estas técnicas finalmente tú las puedes empezar a combinar con lo que quieras. Aquí no hay realmente un límite, no hay un problema, las técnicas mixtas son una delicia, entonces a la final tú puedes ir combinando como mejor de que ocurra. Recuerda que también que lo que puedes hacer es poner la base, poner color y también seguir poniendo acuarela encima. Es decir, ir intercalando las dos técnicas también queda una cosa muy chévere. Ahora, ¿qué voy a hacer en este punto? En este punto donde ya estoy viendo más el rostro sabidito, el rostro con volúmenes. Yo tengo que empezar, como les decía ahorita, a acelerar un poquito el proceso. ¿Por qué? Porque el papel que yo estoy usando no es un papel tan resistente a las gafas, a la humedad. Es un muy buen papel, pero no es tan resistente a seguir trabajando. Por ende, yo tengo que tomar la decisión en este punto de listo. Tengo que solucionar rápido sombras y tengo que solucionar rápido ciertos tonos que necesito poner, como los rojos de los pómulos, rojitos en la nariz, etcétera, etcétera. Entonces, la lección en este punto es midan muy bien con sus dos primeras capas la resistencia del papel. Eso les va a asegurar a ustedes que
el resultado va a estar bien sin maltratar el papel. Vámonos aquí. Vuelvo a lo mismo. Miren que yo no me he movido acá. Un poquito de agua. Ahora, tenía mi tono acá, que ese era el que estaba trabajando, ¿verdad? No voy a dañarlo. De pronto lo voy a necesitar. Cojo un poquitico de ese tono y adicional me voy a ir hacia los rojos. ¿Sí? Puse un poquitito más de rojo. Entonces tengo mi combinación inicial, el claro, y estoy llevando esa combinación hacia un poquito con los rojos, no es rojo puro. Mm. Identifico dónde se quieren esos rojitos. En la nariz. ¿Desde dónde comienza esa gradación? ¿Desde aquí, desde la punta? No. Siempre comienza en donde está la sombra. Acá, debajo. ¿Sí? Ponen esa sombrita. Agüita. Secan el pincel, grada sobre portica y buscan el volumen. Ven que está haciendo como una esferita, como una bolita. ¿Se ven en la curva que hice aquí? Haciendo la gradación. ¿Eso para qué? Para que la nariz empiece a ver redondita. Se ve linda, ¿no? Se ve súper sutil, se ve linda, ya se empieza a ver la profundidad, se empieza a cambiar el tono de la piel. Ahí es donde les decía que es importante que nosotros vayamos variando tonos dentro de la piel para generar variaciones de tono. ¿Qué papel estoy usando? Sí, claro, mira, el papel que estoy usando es un Art Slot en 2, nivel 2, que se supone que es nivel 2, es el profesional, que sí está bastante bien. Esto no es el mejor papel de la mejor calidad, pero está bastante bien. Y el nivel 1 es el académico. El académico se maltrata muy rápido. Artist Love, nivel 2. ¿De cuántos gramos? De 300 gramos, porque también puedes conseguir uno de 90 gramos. Pero el mejor es el de 300 gramos. Claro que sí, Angie, ya nos vemos ahí en Perú. Ya no falta nada, no falta nada. Acá se va secando. ¿Listo? Voy a poner otro poquito de rojito. Fue el mismo tono, simplemente que volví a coger acá un poquitito más. Pero puse un poquitito más de rojito y vuelvo y grabo. ¿Verdad? ¿Y en dónde más vamos a meter ese rojito? Pues donde lo voy necesitando. Labios, pómulos. Ojo, poquito. Cada vez le vamos poniendo, por ejemplo, un poquito más de rojo si lo llegamos a necesitar. Comienzo desde abajo, de una pequeña luz, un tic al pincel y recogen, eso es hora. Aquí no necesitan realmente arrastrar tanto pigmento porque lo que nos interesa es marcar el labio. Entonces no lo vamos a marcarlo, a agradarlo, perdón, demasiado. Pasa lo mismo con el labio superior, inferior. Pongo juguito, dejo el brillo, dejo marcado. Agua, seco mi pincel, puntica. Solamente toquen ese borde. No más, lo estoy haciendo la grabación, solo toque. ¿Esto para qué? Para que no se vea la línea de corto, no se vea tan fuerte. Toquecito. Agüita. Cojo un poquito de rojito de nuevo. No me voy a ir con el color tan oscuro. ¿Por qué? Porque me voy a meter en un área grande, en un área en el centro realmente de la ilustración. Entonces es un poquito peligroso. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Podemos hacer la grabación desde arriba para ir en una sola orientación de la grabación. En este punto, yo tengo que irme en... A ver, le puse un rojito ya.
le voy a irme en este centro, pero tengo que ir hacia acá, hacia abajo, hacia todos los lados. Dejando que el brillo, que en la parte de pronunciada del pómulo. Por ende, comienzo donde voy a trabajar como la sombrita. No, aquí. Agua. Seco, grada. Primera gradación. Hacia un costado. Agua. Seco. Segunda gradación. Hacia la nariz. Tercera gradación. Hacia abajo. ¿Sí? Eso es muy importante. Cuando ustedes pongan, vayan seguros. Seguros de una vez, haciendo la gana para todo lado. Pero que es importante, el control de la humedad. El control de la humedad toca empezar a controlarlo porque el pigmento lo que hace es abrir el color y llevarlo hacia los costados. Voy a verificar, no, a poner un poco más de color rojito al lado del cachetico. Lo mismo, ¿se acuerdan? Volteo. Pongo un poco más de tono del rosadito. En la sombra, agua, seco y grasa. Si se te extiende demasiado, agua, secas y recoges. Va a entrar un nuevo integrante aquí. ¿Y es cuál? El violeta. Violeta va a ser mi nuevo integrante. De nuevo, amarillo. Rojos, violeta. ¿Listo? ¿Qué le voy a poner? ¿Qué nos falta aquí? Un poquito de blanco. Tengo aquí mi blanco. Un poquito de blanquito. ¿Para qué? Para dar opacidad. Ese va a ser mi nuevo jugador. Así que le acabo el rojito. Voy a poner un poquito de rojo porque es mi paleta. La tengo ahí al ladito. Y poder coger. Un poquito. Le pongo un poquitico. Mi nuevo jugador. Este va a ser el jugador que me va a marcar unas sombras mucho más pronunciadas. Pongo, mira, solamente aquí le meto. Aquí solamente. Pum. Agua, seco, puntica del pincel, grado, agua, seco y grado. ¿Sí? Ahí miren que encontré bonito este color, este tono. ¿Por qué? Porque el color de la piel que está lanzado más hacia los verdes o las sombras son más hacia los verdes y hacia los violetas. Por ende, yo voy a trabajar con esos dos colores siempre en las pieles. En muchas ocasiones nosotros respondemos también a la sombra con el café, pero siempre es bueno empezar a trabajarlas primero desde los violetas antes que poner un café. Igualmente, algo que está pasando acá es que estoy cogiendo dos colores que son complementarios, el amarillo y el violeta. ¿Qué pasa con los colores complementarios? Es que siempre voy a llevarlos hacia un tono café. Entonces, a la final estoy llegando como al mismo resultado, solo que lo estoy llevando a partir de la oxidación de color. Entonces, el violeta, por ser un poco más brillantico, me va a dar un tono más lindo que si pongo directamente café. ¿Dónde les diría pongan café directo? Es en tonos piel oscuras, trato de una persona morena. Ahí sí les estaría diciendo, bueno, vamos a poner un café más el violeta, más el rojo, más naranjas, ¿cierto? Ahí empieza a ampliarse un poco la paleta, pero ahorita es una paletita corta, controlada. No, no, digo, nunca, realmente yo nunca mojo el papel antes de poner pigmento. Nunca. O sea, a ver, hay dos, recuerden que hay dos partes de la técnica, o los grupos grandes de la técnica, digo, es el húmedo sobre húmedo y húmedo sobre seco. Yo todo lo trabajo en húmedo sobre seco. El húmedo sobre húmedo es lindo para generar algunas manchas, pero
es muy poco controlable para tanto detalle que estamos metiendo. ¿M? Voy a poner una nueva sombrita acá debajo de la aletica de la nariz. Pon muy poquito. Miren lo que estoy poniendo yo en mi pincel. Esto es súper importante. Que uno no está mojando todo el pincel. Miren un poquito. Poquito. Ya. Miren, un test solo la puntica del pincel. Poquitico. Ahí tengo la sombrita de la nariz. Poquitico. Me voy aquí al ojito. Pongo esa sombrita. Agua. Seco. Punta. Cojo un poquitico. ¿De cuál estoy poniendo? ¿De qué color estoy poniendo? El último. De este. Del último que he creado. Es el que tiene violeta. Cojo un poquitito. Necesito marcar más profundidad. Solamente un poquitico. Miren que ya no estoy llenando toda esta área, sino este poquitico. Agua. Seco. Por la puntita del pincel. Aguas. A ver, el húmedo sobre húmedo es incontrolable en cuanto al tema de las definiciones. O sea, a ver, no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que sea mejor o peor, solamente es que el efecto final, el efecto visual, el efecto de técnico, el efecto de detalles es distinto. Uno se maneja a partir de manchas de lo que se maneja a partir de simplemente gradaciones. Es de gradación corta, el otro es de manchas de sobreposición de elementos, de manchas. Entonces siempre va a ser bien interesante saber los dos esquemas de color o los dos manejos de las masas y de las de texturas, pero depende mucho del objetivo que uno esté esperando ver en el resultado final de la obra. A trabajar el hilo. Lo mismo, ¿no? Recuerden que yo acá, a ver, les voy a mostrar aquí mi mesa. Miren cómo estoy trabajando, ¿cierto? Yo quiero meter esta gradación. Si yo quisiera meter esta grabación de lodo, tendría que estar haciendo esto con mi mano. Como es acomodarse. Ponen, recuerden, volteo para poder hacer la gradación en el sentido que es. No sé si conocen el color que es el gris de Paint. El gris de Paint es una solución que ustedes pueden tener para los grises. ¿Listo? Voy a coger gris de Paint muy clarito, un grisecito, agua, aquí, poquito dentro del ojito, agua, seco, punta, sombra interna del ojo. ¿Para qué? Para que me dé la profundidad. Nuevo color, azul. Comienzo donde está la sombra, que sería arriba. Borde, agua, seco y grado suavecito, dejo brillo. ¿Se pueden arreglar las manchas? Sí se pueden arreglar poniendo unas capas mucho más grandes, casi que como la primera capa que pusimos. Es decir, es como, no sé si entienden el concepto de la veladura, pero es como ir poniendo veladuras encima para poder ir haciendo que el color se empiece como a unificar, como a mezclar entre él y eso empieza a generar un cambio. Lo que pasa también con la acuarela es que recuerda que la acuarela es transparencia, o sea, se sobrepone el color todo el tiempo y se va oscureciendo. Por ende, la veladura, cada vez que tú pongas una veladura, el color lo vas a oscurecer mucho más. Entonces debes contar con que, ok, me voy a corregir, pero lo que vas a hacer es seguir oscureciendo la tonalidad. Bueno, acá ya ponimos, oigan lo que iba a decir, ya ponimos el color, ya pusimos el color y voy a poner aquí el oscuro, sería un poquito de azul con gris de paint o en negro y pongo un poquitito conservando el brillo
Bueno, voy a dejar la carita ahí quietica un ratito. ¿Listo? ¿Por qué? Porque va a irme al resto para empezar a identificar, bueno, qué es lo que vamos a ver alrededor y cómo le vamos a dar fuerza a ese rostro con el resto de elementos. Azul. Sí, la quiero con pelo azul. Para si ustedes la quieren cambiar, yo no tengo lío con eso. Simplemente azul como mi primera base. ¿Listo? Algo que es chévere en estos puntos donde hay áreas grandes es que ustedes empiecen a combinar ciertos colores, enriquezcan las bases que van a poner. Por ejemplo, si ustedes se van solamente con el mismo azul, pues el color les va a quedar un poquito claro, visual de que se va a ver un poco claro. ¿Qué es ideal aquí? Que ustedes tengan otro color, puede ser, digamos, en este caso yo me lo puedo llevar hacia verdes, ¿sí? Que sería dentro del círculo, azules, perdón, verdes, azules, ¿cierto? Dentro del círculo cromático, tendría su lógica en el orden que estoy trabajando. Entonces pongo este verde que está cargadito de azul, ahí no están viendo, sí. Verde que está cargadito de azul, puedo darle un poquito más de brillo con un poco de amarillo. ¿Listo? Y voy a decirle, listo, señor Gración o señora Aria, donde quiero trabajar. Y es, voy a trabajarte con dos tonos. ¿Por qué? Porque no quiero solamente que todo este pelo me quede plano. Voy a enriquecerte a partir de diferentes tonalidades. Entonces, oh, mi verde, por decir algo. Y voy a comenzar diciendo, listo, la sombra la quiero ver. Pongo. Acá has de cuidado porque es el que te define la forma. Vas bajando tu color. Cuidado con los bordes del rostro. Agua, cógele un poquito del azul. Ya basta. ¿Puedo empezar a trabajar diferentes gradaciones de distintas posiciones? Sí. Por ejemplo, vuelvo mi verde. Te digo, señor, acá abajo vas a tener verde. Y me encuentro con la anterior gradación. Agua, cojo el azul y me vine a hacer lo mismo en la parte de abajo. ¿Cuál es el tema? Ahora tengo que encontrarme con las dos. Agua o azul. Te voy encontrando. Agua, cojo otro poquito de azul. Agua, poquito de azul. Y me encontré por las dos alas. ¿Listo? Entonces, la gradación, la pinada, ustedes como estoy trabajando en húmedo, puede generar ciertas manchas. Es acuarela. La acuarela también son manchas. O sea, no quieran controlar esto como una gradación extremadamente perfecta. ¿Por qué? Porque parte de lo bonito de la acuarela es la mancha, es la sensación de texturas, es toda esa parte interesante que me da la sensación de la pincelada, de la humedad, de todo eso. ¿Qué tipo de azul utilicé? El turquesa. Fíjense lo bonito que nos quedó este tono y cómo sacamos este rostro, ¿cierto? Cómo hicimos como esos planos, ese planito intermedio que hace que el rostro coja fuerza. Pues ahorita lo veíamos bonito solito, pero al poner ese contraste detrás, el rostro se eleva, el rostro empieza a tener otro juego mucho más bonito, ¿cierto? Y más
como con más carácter, como con más fuercita ese rostrito. Vámonos para acá, para la otra partecita del pelo. Entonces, esta hay un área pequeñita, esta sí es la fácil. Así es la de rellenar banderita, de área pequeña. Lo mismo, tengo el área de atrás, área grandecita, voy a hacer exactamente lo mismo. Agua, cojo verde, atrás, agua, cojo más verde. Agua, cojo verde. Ahí me estaban diciendo por qué este man dice tanto eso. Porque cuando ustedes cogen directo el pigmento, o sea, van a decir, listo, aquí se me acabó, cojo pigmento y vengo, el pigmento viene mucho más seco de lo que tú estás. Por ende, te van a salir otro tipo de manchas. Por eso cojo agua, cojo de nuevo pigmento y vengo. Con eso lo pongo en la misma intensidad o la misma densidad con la que estoy trabajando. Agua, cojo azul. Empiezo a llevar el color a que se esté solito. Agua, azul. Perdón, me van a ver aquí mover un poquitito el papel, pero ya sabemos la explicación del por qué lo estoy haciendo. Agua y un poquitito de azul. Y me encontré con él. A este punto, obviamente tengo que dejar secar. Dejo secar, dejo secar, dejo secar. Siempre les voy a recomendar, aseguren que esto esté bien seco para que no se les manche. Bueno, miren que toda la humedad que yo puse y miren que esta área ya está seca. Bueno, a ver, seca, te hablamos de 1 a 10, está en un 1, pero un 1 puede ser un poco peligroso. O sea, la idea es que esté muy seco. Voy a hacer gradaciones ahora encima, ¿listo? Encima de estas áreas. ¿Con qué color voy a gradar? Dependiendo del área donde quiera la gradación. ¿Cómo así? Aquí tengo verdes, acá tengo azules. Acá voy a grabar con los más verdes, más concentrados. Aquí voy a grabar con azules. Cojo verde un poquito más concentradito. Le digo, bueno señor, volteo, volteo, volteo. Tú vas a tener una sombra más fuerte aquí. Pongo un poquito. Agua. Seco. Y grabo. Voy a hacer puros planos. Es decir, lo que estoy haciendo en este punto es que esta área que se ve plana se empieza a ver con diferentes áreas o diferentes volúmenes. Y eso que yo te enseñé a tener un papel lístico, sí, claro. Ese pañito listo para equivocar, para cualquier tipo de equivocación es bueno tenerlo ahí. ¿Listo? Azulito. Voy con un azulito un poquito más concentrado. Ustedes pueden cambiar el azul también. O sea, no tiene que ser el mismo. Pueden ir cambiando todo el azul, como les decía. Entre más cuando ustedes metan también van a enriquecer. Siempre que vayan a hacer esto, pongan, pero no pongan mucho. Es decir, no lo lleven hasta el otro lado. Hago. Seco un poquito mi pincel. Grabación. Esto era con un volumen.
Repito acá. Poquito agua. Seco. Y ya. Si vieron que nunca me devolví a la parte inicial, porque eso me va a abrir huecos y me va a manchar. En ese momento, que quiero poner una sombra en este otro, pero pegadita al azul, no voy a poder, no se afane. ¿Por qué? Porque se me va a manchar con el azul. Dejo secar y después pongo el verde que va ahí debajo. Pero por ahora no lo voy a tocar porque se me va a manchar. ¿Qué hago mientras tanto? Me voy a otras áreas que ya estén secas. Pongo un poquitito agua. Da. Poquitito de pigmento. Agüita seco gra. Con un poquitico. No lo llevo hasta arriba. Agua. Seco. Gra. Cuando quedó en nivel 1 con los presenciales, siempre, absolutamente siempre refuerzo este conocimiento de cómo hacer las grabaciones, la lógica de las grabaciones, que es donde se emplea un botón que se lanza. Bueno, y ahora apoye, invitados a los presenciales. No es por canciones, es porque de verdad, si quieren de verdad aprender esto, la recomendación es, háganse un taller. De verdad que va a solucionar muchos de esos dudas. Poquito. Agua. Seco. Ah, miren lo que pasa acá. Acá hay un verde. Ahí ya no voy con el azul. Voy con mi verde. Agua. Grado. O me ibas a decir. Mira ese huequito de volumen está dentro. Cosa que es bonita es empezar a identificar obviamente dónde están los volúmenes de las formas para poder sacarle esa profundidad o ese volumen a algunas de las cosas. Es decir, ahorita tengo, digamos, estas hojitas, estas florecitas. Entonces, si quiero en este punto, es decir, como quiero que se vean que están sobre, pero no pegadas, sino sobre, tengo que poner las sombras. Pongo la sombrita y una gradación pequeñita, una gradación pequeñita, una gradación corta. Que eso va a hacer que todo lo que tú pongas ahí encima se vea más salido, se vea más elevado. Listo. Pongo de nuevo para estas florecitas. Pero recuerde, acá hay verde. Entonces, como use azul, hago la transición hacia verde. Pero quiero que esta flor esté más separada. Pongo la fumbrita más lejitos, más abierta. O sombrita para estos pétalos de acá atrás y esta florecita de atrás. Pongo azulito debajo de estos petalitos.
se me rasgó el papel, le salieron motas. El papel es, te salieron como pedacitos, como rasgaditas de papel. Ok. El papel está bastante débil. Lo que tienes que hacer es, recuerda lo que te decía, y es dejar descansar el papel si está muy húmedo. Sécalo muy bien. En el momento que secas el papel, puedes limpiarle un poquitico esa mota. No le vayas a limpiar la mota mientras esté húmeda, porque limpiar la motica mientras esté húmedo significa que arrastras las papeles y vas a maltratar. Entonces, secar muy bien y en ese momento se le puede quitar la mota, pero ya el papel te está diciendo, ya no más, venga, déjeme tranquilo. Si te hace falta alguna sonda, tienes que tratar de solucionarla en una capa más y ya. A coger, por ejemplo, un violeta, estoy cogiendo un violeta cálido. Recuerden que hay violetas cálidos, hay violetas fríos. Violeta cálido es el que tiene más rojo, el violeta frío es el que tiene más azul. Voy a dar un violetica carga. Pienso una cosita. Ya. Trabajar desde aquí, desde la sombra. Poquitico. Es más, vamos a facilitarnos un poquito esto. Va a trabajar los dos. Plan, 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 plan. ¿Listo? Hago. Toleración como si estuviera haciendo la estera. Hago. Ahí ya le estoy dando un poquito de volumen a esa profundidad de los pétalos. Y no me enteré con pétalo o pétalo con pétalo. Este punto que sigue no tiene que estar tan húmedo. Puede ser un poquitico húmedo, pero no tan mojado. ¿Qué voy a hacer? ¿Se acuerdan que al principio les dije voy a utilizar tres pinceles? Voy a utilizar uno muy delgadito. En este caso estoy utilizando el doble cero. ¿Eh? Cojo mi violeta de nuevo y empiezo con detalles. Muy seguro ese trazo. Ponen desde la sonda, lanza. Ponen desde la sonda, lanza. Ponle por. Mientras descansa esto, bien. Con el le estoy diciendo, deje el descansar, deje el descansar, deje el descansar. Mientras descansa eso, voy a otra área. Uy, me acabo de encontrar un pedacito que me faltó de cabello. Aquí me faltó un pedacito. Ya. Voy a trabajar en las otras, ¿cierto? No me debo apanar a decir, ay, tengo que terminar esta rápido. No. Váyanse a otra y trabajen en otra de estas dibujitos, estas florecitas, en otra área. Hacen lo mismo. Realmente no queremos aquí por tiempo complicarnos más de más temáticas acá diferentes, sino para que les quede igualito para poder terminar, pueden realizar esta florecita de la misma manera que vamos a solucionar esto. Voy a coger naranja con rojo, un poquito de violeta,
es de la sombra. Seco y grado para mi primer olú. Voy a hacer un pequeño cambio del color o un poquitito de amarillo para darle luz a ese tono. Agua. No. Ven cómo le estoy dando el volumen parte por parte, pero es de una vez que yo voy consiguiendo que se vea redondito. ¿Qué estaba haciendo? Primer tono, segundo tono le puse más amarillo y este que debe tener más amarillo o un poquito de agua para aclarar el tono. Cualquiera de las dos es igual de válido. Pongo y agua. Gra. Siguiente, vengo a este mismo tono que puse en la segunda. Gra. Pongo una oscurita atrás, petallito atrás. La de frente. Ahí se está viendo bien. Como decía que les he dicho ahorita, nosotros podemos tener más volumen, ¿cierto? Le estamos llevando es un puntito ahí suavecito, donde no hay mucho contraste, donde está tranquilo, pero nosotros ahí podemos seguir y le darle más contraste al rostro, más sombra por allá atrás, en fin. Pero por ahora lo vamos a llevar mucho más calmado. Bueno, rápido voy a repetir que está de aquí, que es lo mismo. El amarillo. Que el amarillo para la del centro. Por ejemplo, no es solamente amarillo puro, es que al tono le estoy poniendo un poquito de amarillo para darle luz. Entonces, acá pegado a estas no puedo trabajar, eso está húmedo todavía, pero esta no está húmeda. Voy a trabajar por aquí en la de abajo. Sí, voy intercalando, me voy moviendo para todas las áreas, para ir llenando y dejando secar. Amarillito, con verdes. Voy a las bonitas. Las guapitas quedó con menta y le voy a dejar es el espacio y la luz y el centro. ¿Que puedo aprovechar de una vez a hacer las otras? Claro que sí, de una vez uno se va y le pone el resto, dejando la luz en el centro. Esa luz también para qué me va a servir. Uno, obviamente para sacar el volumen de la venita y segundo, porque me va a generar una separación entre las dos áreas que estoy trabajando en este momento, que sería las dos caritas de las hojitas, como las dos partes de la hojita.
Entonces cojo otro verde, no me pego al anterior. Voy a dejar ahí una lucecita. Y cuidado con tocar, ¿verdad? Que se les vaya a manchar porque se les tocan las dos partes que están húmedas. Acá ustedes me pueden ver avanzado rápido, pero es que fíjense que a la final estoy haciendo lo mismo repetido muchas veces. Por eso estoy avanzado. ¿Mm? Porque eso es lo mismo, repito acá, repito allá. Lo mismo por aquí, lo mismo por allá. Un poquitito al del centro. Coger violeta. Por ejemplo, puede empezar uno a meterle aquí ciertos detallitos. Ahí cogí y le puse, por ejemplo, en un solo tono. ¿Sí? Pero este también es bonito, como lo hemos hecho en las otras aves, de cambiar la tonalidad. Entonces voy a coger, le voy a cambiar un poquito el tono, para que simplemente se vea un poquito o más claro, o cambie un poquitico el tono, y eso les va a generar que profundidad. Pues, cambien los tonos. Miren lo interesante que se vio ahí, solamente el hecho de haber puesto un poquito de agua a uno de los tonos. ¿Mm? Luego una rayita. Ahora bolita de Volalux. Pongo bolita de Bolus. Los de atrás son más claros. No voy a poner en monotón. Aclaro para que se vea mucho más profunda esa bolita. Lo taranto. Pues, eso de ahí, el hecho de que estén más oscuros, se van a ver mucho más cercanos. Si están más claritos, se van a ver más lejanos. Esto puede cambiar según cómo uno esté manejando las iluminaciones. Sombra, pues en violetica. Voy a ir solamente a un costado. Cerca de un costado, pongo un poquito. Ah, pegándole la vueltita. Hago, pongo la sombrita. Grado. Doy la vueltita. Costado. Agua. Cepo. Ah, costadito. Pongo. Agua. Gra. Miren todo el volumen que le salió al clorocito. Todo esto que hicimos de las lineecitas y todos esos detalles, pues claro, uno puede seguir metiéndole y aportándole a sus dibujos y haciendo mil cositas de detallitos chiquititos, que eso siempre va a enriquecer cualquier cosita en su dibujo. Por ejemplo, finitos, detallitos chiquitillos, delgaditos, cambien de tono. Siente, cambien de tono y váyanse a trabajar. Mensaje de voz, siempre enriquezcan, casi tengan una paleta corta, a ver, porque es verdes, azules, amarillo. La paleta es corta,
pero cambien las tonalidades. Por eso insistí mucho al comienzo en no preparen mucho color, porque si no la les empieza a quedar muy plana. Con el mismo color, todo el mismo, este color no enriquece cromáticamente. Entonces siempre trato de enriquecer cambiando tonalidades, así se les acaba el color, mejor, me emociona que les acabo, para que preparen otro y les quede distintico. Detallitos acá, eso es un simple, mi bolita de brillo, bolita de brillo. Cambio de color. Ese sea un cambio mínimo, ¿cierto? Tico de amarillo, listo, haga un cambio, eso está bien. Bueno, les voy a meter aquí la sombrita adicional, solamente como para que ya se den cuenta de algo que podemos empezar a notar un poco más fuerte en esta área. Es, yo quiero un poquito más de profundidad en este sector, que se vaya más atrás. Pues ustedes pueden seguir trabajando en estas sombras si el papel se los permite, más verde, agua, seco, grado con el azul, porque estamos poniendo azul debajo. Y le doy mucho más profundidad a esa área para que se vaya para atrás, detrás de la carita. Y grado sobre las anteriores graduaciones que ya teníamos. Rubita. Voy grabando mucho más en volumen. Eso como les decía, cada vez que yo ponga algo, voy a ver mucho más volumen, voy a ver mucho más interesante la obra. En fin. Bueno, ahí vemos ya cómo se ven. Sombra de verdes, para que no lo olvidemos aquí, veamos sombra de verde para la sombrita que va del petalito sobre la hoja. Pueden poner ahí muy rápido, un poquitico de humedad en el borde del pastelito para difuminar esa línea. Digamos aquí lo mínimo, un poquitito y listo.